buenos días a todos. En este video vamos a estar explicando uno de los componentes más importantes y esenciales en los sistemas fotovoltaicos. Y nos referimos a los módulos fotovoltaicos. Antes de nosotros hablar de los módulos fotovoltaicos y conocer un poco sobre su eficiencia, cómo sacar la eficiencia, vamos a ver cuántos tipos de módulos podemos encontrar en el mercado y en qué consiste este módulo fotovoltaico y cómo nosotros podemos hacerle pruebas de cortocircuito y probar estos módulos. Bien, los módulos fotovoltaicos son unos semiconductores que contienen unos elementos y unas propiedades conductoras que van a permitir, ¿verdad?, recibir una unión covalente de tal manera que a través de la irradiación solar de los fotones, pues recibiendo esta irradiación solar, pues va a poner en movimiento, ¿verdad?, unas cantidades de corrientes y unas tensiones dentro de esta celda. Pueden tener una composición de cristales semiconductores compuestos, ¿verdad?, de uniones covalentes, y pueden estar compuestos por silicio, que es otro elemento semiconductor usado en estas construcciones de estas celdas, y también pueden tener lo que se llama dopaje, que es el proceso de añadir estas pequeñas cantidades de impurezas de cristales semiconductores de manera que puedan alcanzar las propiedades eléctricas de alta eficiencia y podamos producir la corriente y la tensión DC deseada en estos módulos fotovoltaicos. Para eso van a haber unos semiconductores con propiedades de tipo positiva, que es lo que se conoce como tipo P. ¿Qué ocurre aquí? Pues que estos semiconductores, al tener ese dopaje y esas capacidades de producir huecos donde van a tener la ausencia de estos electrones, al recibir debidamente la radiación gradualmente a través de las celdas, pues van a provocar unas ionizaciones y unos cambios moleculares internamente dentro de estos semiconductores. Estos semiconductores de tipo P van a estar en conjunto con unos tipo N, que son los otro tipo de material, ¿verdad?, en este caso de fósforo, que van a estar añadidos en la construcción del módulo. Y cuando tenemos prácticamente ese dopaje, vamos a ver, esto es lo que ocurre dentro de un módulo fotovoltaico, donde vamos a tener unas conjugaciones de diversidades de polaridades negativas y P positivas, donde se producen una ionización covalente entre ambas partículas. En el caso de las uniones positivas y negativas, que es lo que se conoce como unión PN, estas se forman cuando juntamos estos materiales, ¿verdad?, tipo P con el otro material tipo N, y esta unión forma un componente de estado sólido conocido como diodos, que se utilizan en la construcción en la parte externa, trasera del módulo, para lograr que cuando esa irradiación, esos fotones van penetrando a través de esas celdas, pues se pueda utilizar la mayor eficiencia de estos módulos, ya que por condiciones que podemos tener ambientales, pudiera ser el caso de que algunas celdas reciban
una alta eficiencia y otras con un % menor. Prácticamente esto es lo que ocurre, este fenómeno dentro del módulo, ¿ve? Donde vamos a tener las celdas, que ya van a estar combinadas. Aquí tenemos el Sol, ¿ve? Recibiendo los fotones, como les había mencionado, y al ella tener esa reacción covalente entre las polaridades semiconductores tipo P y tipo N, pues se produce ese intercambio molecular, provocando que entre esos dos polos pues podamos tener una producción de un voltaje DC. En el caso de las celdas fotovoltaicas, pues prácticamente es el wafer o cada pedacito de esta composición que va a estar interna, que es la que va a reaccionar a medida que nosotros intercalamos cantidades, ¿verdad? Compactadas en cada módulo, y son las que van a ayudar a convertir esa radiación solar en una corriente eléctrica directa. El efecto fotovoltaico pues prácticamente es el proceso físico básico mediante el cual, ¿verdad?, una celda fotovoltaica va a convertir esa luz, esa radiación solar en electricidad, y por medio del movimiento que se va a producir al absorber esos fotones y esa energía encima de este módulo. Y claro, va gradual, va a ser una forma gradual dependiendo de la cantidad de irradiación que vayamos recibiendo de estos módulos. A medida que comienza a partir el sol del este hacia el oeste, pues vamos a tener unas cantidades de unos %, ¿verdad?, de eficiencia, que el módulo va a ir reaccionando a medida que el contacto de estos fotones van recibiendo, ¿verdad?, va recibiendo esta celda gradualmente a través de las horas pico que va a tener el sol. Algunos materiales, como les dije, de estos semiconductores puede ser el material de silicio cristalino, que va a estar añadido, ¿verdad?, de manera de dopaje en la construcción de estas celdas. Mayormente este tipo de silicio cristalino es utilizado, ¿verdad?, en los módulos policristalinos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un módulo que es policristalino y uno que es monocristalino, y veremos a ver en una tabla cuáles son más eficientes en el mercado. Las celdas de silicio cristalino pues generalmente ofrecen la mejor reacción, ¿verdad?, entre el rendimiento comparado con los materiales de competencia que se utilizan en muchos de estos materiales en la industria de los semiconductores. También tenemos el galio arseniuro, también es utilizado, es eficiente, es cristalino y es otro material, ¿verdad?, que se puede utilizar, ¿verdad?, claro, en este caso mezclado con fósforo, indio, fósforo y aluminio, para producir una conversión de electricidad a través de esas ondas de luz. También tenemos lo que se conocen como módulos de película delgada, que son los famosos amorfos, que son los módulos amorfos, que es un material más blando. Vamos a ver ahorita un ejemplo de ese material. También es utilizado en muchos lugares fuera del mundo. En algunos lugares lo utilizan para estructuras, edificios, donde pues es difícil colocar módulos con paneles en la estructura encima del techo
pues utilizan estos módulos de, ¿verdad?, película delgada, que son los amorfos, para provocar esta reacción química. Claro, no son los más eficientes en el mercado, pero ayudan a producir grandes cantidades de energía eléctrica DC. Y tenemos celdas de múltiples uniones, ¿verdad? Que es el conjunto de estas celdas que responden individualmente a diferentes largos de esta onda solar. Y prácticamente pues pueden ayudar también a encapsular, ¿verdad?, esta energía que más bien necesitamos de los módulos fotovoltaicos. Bien, aquí tenemos presente una tabla donde vamos a ver cuáles son las eficiencias de los hechos, ¿verdad?, revisados en los laboratorios. Y vemos aquí, por ejemplo, que la número 1 sería el gallium arsenide, que la eficiencia es de un 20%, ¿ve? Y esa es la eficiencia típica, y la mejor eficiencia en laboratorio es de un 32%. Están los monocristalinos, que son los que se utilizan mucho en instalaciones residenciales, que está entre un 14 y 17. La mejor eficiencia de estos módulos es un 25. Está el policristalino, que está entre el 12% 14, y el máximo de rendimiento es un 20. Y estos dos son los más utilizados ahora mismo en el mercado, en la industria. Claro, ahora están fabricando módulos que te pueden producir hasta 400 vatios. ¿Okay? Que significa que mientras más cantidad de vatios yo pueda obtener de un módulo, pues menos cantidad, ¿verdad?, de módulos voy a tener en la superficie de una estructura. Originalmente se comenzaron a construir módulos de 50 vatios. Y un módulo de 50 vatios usted lo podía conseguir en el mercado aproximadamente en $400. Ya los módulos actuales pues han bajado considerablemente. Se pueden conseguir a 350, 400 vatios a un costo de $200, $175 por módulo. ¿Cómo se fabrica? Pues miren, se fabrican lo que se llaman galletas de silicio, que son los wafers. Y estas celdas, que son lo que se llaman galletas de silicio, pues pueden ser monocristalinas, policristalinas o de cinta de silicio. En el caso de las monocristalinas, pues esta galleta monocristalina es una galleta de silicio hecha de cristal de silicio, desarrollado en forma de ligote cilíndrico. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un panel monocristalino. Si ustedes observan, pues la estructura es un poquito más sólida, no se ven partículas de vidrio, y son prácticamente macizas. Tenemos la policristalina, que son galletas ¿verdad?, de silicio, hechas de lingotes de silicio fundido, la cual están compuestos por cristales de silicio. Y ya en este caso, pues un módulo policristalino, pues usted lo va a diferenciar porque va a haber mucha composición como de partículas, como si fueran de vidrio. Claro, estos no son los más eficientes, pero en ocasiones ya han mejorado bastante y considerablemente esta composición y estructura de estos módulos policristalinos, que producen, como les dije anteriormente, de un 12 a un 14%. Y tenemos la cinta de silicio, ¿verdad?, que es el amorfo, que es un material blando. Se construye prácticamente para el mismo fin, pero en el caso de que usted no pueda, como le dije, colocar módulos fotovoltaicos encima de una superficie de una estructura, pues esto es una recomendación, ¿verdad?, de un tipo de módulo que pudiera ayudarle para hacer
un diseño de un sistemita. Bien, aquí pasamos rápidamente, ¿verdad?, con la placa de un módulo fotovoltaico. Y en este caso vamos a ver la placa que se encuentra en un módulo en la parte trasera. Aquí en esta placa usted siempre va a encontrar el módulo, ¿verdad?, el modelo, quién lo construye. Esto es un módulo de Armstrong Power y le va a decir, ¿verdad?, que el módulo fotovoltaico, el rate, casi todos vienen a 1000 watts, watts de potencia, que es la máxima que puede producir este módulo, y en irradiación, cuando está perpendicularmente a 90 grados, la parte superficial del módulo, y está construido para que esas celdas soporten 25 grados Celsius. Esto es un módulo, ¿verdad?, de 110 vatios. Te está diciendo que el voltaje rating de ese módulo es 16.7 voltios. La corriente del módulo es 6.6. El voltaje de Open Circuit es 20.7. La corriente de cortocircuito es 7.5. Y la máxima el máximo voltaje, ¿verdad?, de operación del módulo es 600 voltios. Te está dando las especificaciones del fusible que debe utilizarse para protegerlo, que es 15 amperes DC, y te da también cuánto es el amperaje que produce el bypass de los diodos. Te da las clasificaciones, y eso es prácticamente lo que usted puede encontrar en un módulo fotovoltaico. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la famosa curva de corriente y voltaje, que es donde se recoge en la gráfica que van a ver todos los valores característicos eléctricos que van a surgir basados a los puntos de aceptación del módulo cuando recibe la radiación solar, ¿verdad?, incidente, y temperatura en la celda. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica donde aquí me da las especificaciones de voltaje de 0 a 25 voltios y en este caso corriente de 0 a 0.3 amperes. Fíjense que a mayor cantidad de radiación solar, aquí tenemos un ejemplo a 200 vatios de radiación. Fíjense que la corriente está mínima y la tensión de voltaje no ha superado todavía el máximo. A medida que va subiendo la radiación solar, aquí el ejemplo, pues va a producir mayor cantidad de corriente y simultáneamente la cantidad de tensión va a ir a la par. Ya cuando recibe los 1000 watts, que eso es cuando viene ya el máximo, ¿verdad?, de toleración del módulo, pues ahí automáticamente pues es cuando va a producir mayor cantidad de corriente y mayor cantidad de voltaje. Esta es una de las pruebas, ¿verdad?, que se hace de cortocircuito, se llama voltaje de circuito abierto, y es una prueba que se puede hacer con un voltímetro como donde nosotros utilicemos la escala de voltaje DC y con el módulo abierto, pues nosotros lo colocamos en el exterior y podemos medir si el módulo pues está produciendo la tensión que me indica la placa característica. También podemos medir lo que se llama corriente de cortocircuito, que es que nosotros vamos a interconectar los dos terminales, el positivo y el negativo, los vamos a cerrar. Si nosotros hiciéramos esto, ¿verdad?, en un circuito AC, pues esto sería un cortocircuito.
y entonces explotaría, ¿verdad?, el equipo o la carga. En este caso los módulos fotovoltaicos tienen esa opción donde usted puede cerrar y hacer un cortocircuito entre ellos individualmente, y por medio del clamp, ¿verdad?, podemos nosotros medir la corriente, y la corriente que me mida el instrumento, en este caso tiene que ser, aquí debe medirle corriente DC. ¿Ve? Hay algunos instrumentos que tienen corriente alterna, frecuencia, continuidad, resistencia, voltaje DC, voltaje alterno, ¿verdad? Y no le da la opción, de como ahora mismo este modelo no me da la opción de medir corriente DC. Pero yo les recomiendo, cuando usted vaya a comprar su amperímetro, pues trate de conseguir un amperímetro que le mida por lo menos 600 amperes máximo y que le pueda medir corriente DC, para que entonces tenga el equipo correcto para poder trabajar en este tipo de instalación de sistema fotovoltaico, porque lo va a necesitar. En esta gráfica podemos ver, pues prácticamente cuando recibe la irradiación solar, aquí cuando está oscuro, pues fíjense que ya cae, decarece, el módulo no genera absolutamente nada, y ya ustedes ven, aquí lo ven en la gráfica, que hay un punto de corriente máxima, ¿ve?, que es lo que se llama corriente de cortocircuito, la ISC, y donde hay un punto máximo de, ¿verdad?, de power del módulo, y es debido a que a mayor cantidad de irradiación, pues nosotros vamos a tener un incremento de corriente y la tensión va a disminuir un poco. ¿Ok? Bien, para nosotros poder sacar, en este caso, la potencia máxima de un módulo, pues utilizamos esta fórmula que ustedes ven ahora mismo aquí, que sería potencia máxima, ¿verdad?, del módulo va a ser igual al voltaje máximo por la corriente máxima. ¿Ok? Donde PMP es la potencia máxima, obviamente, que es el punto máximo de potencia. El VMP es el voltaje de potencia máxima, y el IMP es la corriente de potencia máxima del módulo. Y aquí tenemos un ejemplo de un módulo, lo que nosotros tenemos en la placa característica. Aquí me dice que es un módulo de 120 vatios, el rate es 120 vatios, 25 grados Celsius, el rate power es 16.9 a 7.1 amperes, la corriente el voltaje de open circuit es 21 voltios, la corriente de cortocircuito, si yo uno los cables, es de 7.7, me da las dimensiones de largo por ancho del módulo, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo, un ejercicio de cómo entonces nosotros, con esas datas de la placa característica del módulo, cómo nosotros podemos llegar a la potencia máxima del módulo. Pues fíjense que el módulo te está diciendo que es de 16.9 y 7.1. ¿De dónde obtenemos esa información? Pues de la potencia máxima, el rate power 16.9, y el current power, rate power, es 7.1. En esta hilera, aquí usted va a ver la potencia de voltaje máximo y la corriente máxima que me produce ese módulo. Por lo tanto, con esta fórmula, utilizando la fórmula que les acabo de explicar, pues yo multiplico 16.9 por 7.1. Si usted multiplica, usted va a obtener que la potencia máxima de ese módulo es 119.99. Y efectivamente, el módulo que ustedes ven es de 120 watts. Significa que la manera que nosotros podemos tener para probar un módulo fotovoltaico es observando la placa característica, viendo el voltaje de power, de potencia de ese módulo,
lo multiplicamos por la corriente máxima y automáticamente pues nosotros, si hacemos el ejercicio con el módulo en el field probándolo, pues vamos a darnos cuenta de que el módulo entonces está bueno. Bueno, esto sería entonces todo en este video. Para el próximo vamos a estar hablando sobre la eficiencia y vamos a estar hablando sobre cómo nosotros vamos a combinar los módulos fotovoltaicos en serie paralelo combinado a través de un Chart Controller para darle unos ejercicios que van a ustedes a realizar cuando ustedes ya estén de regreso en la institución. Pues ustedes van a estar realizando unos laboratorios en los simuladores de módulos fotovoltaicos para que realicen estas pruebas, ¿verdad? Estas combinaciones, y por medio de los cálculos mismos que ustedes van a realizar en el próximo video que les voy a enviar, pues ustedes, eso mismo es lo que van a hacer ustedes en el field para que se lo pongan en práctica. Bien, esto ha sido todo por este video. Buenas tardes.